Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. La mujer que fue más que una estrella, el secreto oculto de Hedy Lamarr. Todos conocen a Hedy Lamarr como la diosa del cine, esa mujer perfecta que parecía salida de un sueño. En la pantalla, su mirada profunda y su sonrisa cautivadora podían hacer que cualquiera se quedara sin palabras. Era la estrella de Hollywood, un ícono de belleza, y sin duda, su imagen aún sigue viva en nuestras mentes. Pero, espera. ¿De verdad crees que ella era solo una actriz bonita? Solo un rostro hermoso en la pantalla grande. Quizás muchos piensan eso, pero si crees que Hedy Lamarr era solo una cara bonita, te estás perdiendo una historia mucho más grande. Nació en 1921 en Viena, y aunque su vida parecía destinada a ser la de una noble europea, el destino tenía otros planes. A los 16 años, saltó a la fama con la película La séptima virtud, y fue entonces cuando los directores de cine comenzaron a pelearse por tenerla en sus películas. En ese momento, su carrera estaba en su apogeo, pero Hedy decidió hacer algo totalmente inesperado. En 1941, en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial, Hedy Lamarr no siguió el camino que todos esperaban. No continuó enfocándose solo en su carrera actoral, sino que dirigió su inteligencia hacia un campo completamente distinto, la ciencia. Con la colaboración del compositor George Antheil, Lamarr desarrolló una tecnología revolucionaria llamada salto de frecuencia. Esta tecnología, que en su momento parecía casi trivial, permitía que las comunicaciones de radio de los aliados fueran prácticamente imposibles de interferir por parte del enemigo. Así es. La estrella de Hollywood, esa hermosa mujer, estaba creando avances tecnológicos en plena guerra. Imagina esto, una de las figuras más deslumbrantes de la industria del cine, siendo pionera en el campo de las comunicaciones, todo mientras el mundo estaba sumido en el caos de la guerra. Esto no es ficción, es la realidad de Hedy Lamarr, una mujer que no solo deslumbró en la pantalla, sino que también dejó una huella imborrable en la historia de la tecnología. Así que, ahora, te debes estar preguntando: ¿quién era realmente Hedy Lamarr? Su historia no solo está marcada por su figura en la pantalla, sino por la manera en que desafió las expectativas, por su valentía y su mente brillante. A lo largo de su vida, rompió barreras, demostró que la belleza no es solo superficial, y que, a veces, las verdaderas heroínas no llevan capa, sino ideas que cambian el mundo. En fin, este es solo el comienzo de la verdadera historia de Hedy Lamarr, una mujer que, mucho más allá de ser solo un rostro bonito, fue una visionaria que dejó su huella en el siglo XX. Hedy Lamarr, nacida como Hedwig Eva Maria Kiesler el 16 de diciembre de 1921 en Viena, Austria, tenía todo lo que muchos desearían, una familia acomodada y una vida de lujo. Su padre era un exitoso gerente bancario y su madre provenía de la alta sociedad. Sin embargo, aunque nació en una familia privilegiada, Hedy no fue tratada como una princesa o una niña de papá. Desde pequeña, sus padres se aseguraron de darle una educación de calidad y siempre la alentaron a que siguiera sus pasiones, especialmente en la música y la danza. Su hogar estaba lleno de arte, como cualquier familia europea de la alta sociedad en aquella época. Desde joven, Hedy mostró una belleza única y un talento fuera de lo común. Era una excelente estudiante, pero no se conformaba solo con los logros académicos. Su interés por la danza, el teatro y la música la motivó a explorar más allá de los límites del aula. Con solo 16 años, su belleza deslumbrante la llevó a las pantallas de cine, cuando protagonizó El séptimo cielo. Aunque en un principio su rol era solo el de un personaje secundario, fue suficiente para que la llevaran al centro de la atención. A pesar de que su carrera comenzó a despegar, no fue hasta 1940 que Hedy tomó una decisión que cambiaría su vida. Decidió irse a Estados Unidos en busca de una mayor oportunidad. Sus padres, a pesar de su éxito en Europa, la apoyaron en esta nueva aventura. Tomó el barco hacia Hollywood, dispuesta a conquistar un nuevo mundo. Y, tan pronto como llegó, su nombre comenzó a circular rápidamente por las grandes productoras de cine. En 1941, firmó contrato con MGM,
y su carrera como actriz en Hollywood comenzó oficialmente. Sin embargo, el camino no fue fácil. Aunque su belleza era indiscutible, no obtuvo de inmediato papeles protagónicos. En sus primeros papeles, Hedy era una de esas típicas hermosa exótica, papeles en los que se requería poco más que su presencia en pantalla. Por ejemplo, en La Isla del Tesoro, su papel se reducía prácticamente a un rostro bonito, sin apenas diálogos. Y aunque Hedy no estaba completamente satisfecha con este tipo de personajes, nunca se rindió. En lugar de quejarse, se dedicó a aprender inglés para superar las barreras del idioma y poder conseguir más y mejores papeles. Con el tiempo, Hedy fue logrando papeles con más sustancia. Durante los siguientes años, participó en varias películas de renombre, como Alarma en el Expreso, Algiers, donde su actuación fue mucho más reconocida. Aunque seguía interpretando a la bella dama, en sus papeles comenzó a mostrar más habilidad actoral. Ya no solo se apoyaba en su físico, sino que empezó a ser considerada como una actriz con talento real. Su historia en Hollywood no fue solo la de una cara bonita que conquistó la pantalla. Fue la historia de una mujer que no solo luchó por un lugar en la industria, sino que se dedicó a mejorar y demostrar que no era solo un rostro en el cine. Y como dice el refrán español, quien algo quiere, algo le cuesta. Hedy no solo quería ser una estrella, quería ser una actriz respetada, y lo logró gracias a su esfuerzo constante. Hollywood no fue precisamente amable con Hedy Lamarr al principio. Sí, su belleza llamó la atención desde el primer momento, pero, como dicen en español, no todo lo que brilla es oro. Su debut en Hollywood le dio visibilidad, pero no libertad. En su primera etapa, sus personajes eran casi decorativos, presencia elegante, pocas palabras, mucha cámara, poca profundidad. Era más imagen que actriz. Y eso ella lo notó rápido. Mientras el público la veía como una estrella en ascenso, detrás de cámaras empezaba otra historia, la de una mujer encasillada. Hollywood parecía tener un molde muy claro para ella, el de la mujer perfecta, la heroína bonita, la pieza romántica del decorado. Pero Hedy no era de quedarse quieta. A base de insistencia y trabajo, intentó romper ese molde. Poco a poco consiguió papeles con algo más de peso, aunque el sistema seguía empujándola hacia lo mismo, belleza primero, actuación después. En los años 40 ya era un rostro famoso, pero también una figura atrapada en expectativas repetidas. Eres hermosa, eso es suficiente, parecía ser el mensaje constante. Y ahí estaba el problema. Como dice el refrán, quien mucho abarca, poco aprieta, pero en su caso era al revés, ella quería abarcar más, pero no la dejaban. Aún así, no dejó de intentarlo. Entre rodajes, críticas y limitaciones, fue demostrando que había algo más detrás del rostro perfecto. No siempre con el reconocimiento que merecía, pero sí con constancia. Y así, entre luces y sombras, Hedy Lamarr empezó a construir algo más grande que una carrera de actriz, una lucha silenciosa por no ser solo una imagen bonita en pantalla. En plena Segunda Guerra Mundial, Hedy Lamarr empezó a ver algo que iba más allá del cine. No era solo una actriz famosa, era alguien con influencia. Y como dicen en español, no hay mal que por bien no venga, la guerra cambió su rumbo. En 1941 decidió colaborar con el esfuerzo de guerra en Estados Unidos. Pero no quería quedarse en actos simbólicos o propaganda. Quería hacer algo real, algo útil. Y eso, en aquella época, ya era romper el molde. Lo curioso es que su salto hacia la tecnología no vino del cine, sino de una conversación. En 1942 conoció al compositor George Antheil, un artista con mentalidad experimental, casi obsesiva con la sincronización y el ritmo. Entre música y ciencia, empezaron a hablar de algo muy concreto, comunicaciones inalámbricas seguras. Y ahí ocurrió lo inesperado. De una actriz de Hollywood salió una idea técnica, el sistema de salto de frecuencia. La idea era sencilla en concepto, pero revolucionaria en impacto. En lugar de enviar una señal fija, la comunicación cambiaba de frecuencia constantemente, como si estuviera saltando de canal en canal. Así, era mucho más difícil de interceptar o bloquear. Como dicen, la necesidad agudiza el ingenio. Hedy no solo aportó ideas. Se involucró de verdad. Dibujó esquemas, estudió cómo sincronizar los cambios de frecuencia y trabajó junto a Antheil para resolver un problema clave,
cómo lograr que emisor y receptor bailaran al mismo ritmo sin perderse. La solución fue sorprendente: inspirarse en un mecanismo parecido a un piano automático. Un sistema mecánico que permitía coordinar los saltos de frecuencia con precisión. En 1942 presentaron la patente en Estados Unidos. En ese momento, la idea era demasiado adelantada para su tiempo y no se aplicó de inmediato en el campo de batalla. Pero el concepto quedó ahí, sembrado. Y, con los años, germinó. Décadas después, esa misma lógica se convertiría en la base de tecnologías como el Wi-Fi o el Bluetooth. Mientras tanto, en los años 40, Hedy seguía siendo una estrella de cine en su punto más alto. Pero algo había cambiado dentro de ella. Ya no le bastaban los focos. Empezó a seguir de cerca noticias sobre radares, comunicaciones y tecnología militar. Entendió algo muy simple: la guerra no solo se gana con soldados, también con ideas. Y ella quería estar en ese lado. No todo fue reconocimiento inmediato. Su trabajo técnico quedó durante años en segundo plano. Pero ella siguió adelante, convencida de que la ciencia también podía ser una forma de resistencia. Lo importante no es brillar más fuerte, sino en la dirección correcta, dice un viejo refrán, y encaja perfectamente con su historia. Con el tiempo, su contribución empezó a ser comprendida. Y lo que en su día parecía una curiosidad de una actriz inquieta, terminó convertido en una pieza clave de la historia de las telecomunicaciones. Hoy, cuando usamos Internet inalámbrico o conectamos dispositivos sin cables, es fácil olvidar que una parte de esa tecnología nació de una idea entre una estrella de cine y un compositor. Hedy Lamarr no solo actuó en la pantalla. También ayudó, sin hacer ruido, a cambiar la forma en que el mundo se comunica. La vida de Hedy Lamarr no fue solo cine, ni solo ciencia. Fue un equilibrio complicado, lleno de giros, como dice el refrán: la vida da muchas vueltas. Detrás de la imagen perfecta de estrella de Hollywood, había una mujer con una vida personal intensa, incluso caótica. Se casó 3 veces, y cada relación le dejó algo, aunque no siempre lo que esperaba. Su primer matrimonio llegó muy pronto. En 1939, con apenas 18 años, se casó con el empresario Friedrich Mandl. Al principio, parecía una historia típica de juventud y éxito, pero la realidad fue mucho más compleja. La relación no duró. En 1941 se divorciaron, justo cuando su carrera empezaba a despegar en Hollywood. Después de eso, Hedy dejó algo claro: su vida no iba a girar solo alrededor de lo que otros esperaban de ella. Más tarde llegó su segundo matrimonio con el productor Gene Maarky en 1943. Aquí había más entendimiento profesional, más mundo compartido. Pero como suele pasar, donde hay fuego, hay humo. Las diferencias entre vida personal y ritmo de Hollywood acabaron desgastando la relación. También terminó en divorcio. Su tercer matrimonio, con el empresario John Loudar, fue más tranquilo en apariencia. Incluso tuvieron un hijo juntos. Fue una etapa más doméstica, más centrada en la familia, aunque tampoco estuvo libre de tensiones. Pero lo interesante de Hedy no es solo cuántas veces se casó, sino lo que hizo con esas experiencias. Aprendió a moverse entre dos mundos: el hogar y la fama, la intimidad y los focos. Y no siempre fue fácil. Ella misma entendió que no podía hacerlo todo perfecto al mismo tiempo. Como dicen, quien mucho quiere, poco aprieta, pero ella seguía intentando encontrar ese equilibrio. En medio de esa vida tan agitada, había otra Hedy más desconocida. Le encantaba la música clásica. Tocaba el piano, y lo hacía no como pasatiempo superficial, sino como una forma de pensar. Curiosamente, esa sensibilidad musical influyó incluso en su trabajo técnico con George Antheil. El ritmo, la sincronización, la repetición, todo venía de ahí. También encontraba refugio en su jardín. Le gustaba cultivar flores, trabajar la tierra, desconectar del ruido de Hollywood. Era su forma de respirar en silencio. Un pequeño mundo propio. Y en la cocina, otra versión suya aparecía. Cocinaba por gusto, especialmente platos europeos. Decía con humor que, cuando todo se complicaba, la mejor terapia era una buena cena hecha por mí misma. Tenía ese tipo de ironía elegante que la hacía más humana que mito. A veces incluso se reía de su propio papel en el cine.
La habían encasillado como la mujer perfecta, la belleza intocable. Y ella lo miraba con distancia, como quien dice, no soy solo una imagen en la pantalla. Su humor también salía en entrevistas. Cuando hablaba de su trabajo con la tecnología, recordaba que al principio no entendía nada de radio. Y aún así, decía algo muy suyo, si podía aprender música y piano, ¿por qué no entender también la ciencia? Esa mezcla de confianza y curiosidad era parte de su carácter. En el fondo, Hedy Lamarr no fue una sola cosa. Fue actriz, inventora, madre, esposa, artista, y también una mujer intentando encontrar su propio espacio en medio del ruido. Y quizá esa sea la lección más clara de su vida: no somos una sola versión de nosotros mismos, sino muchas, conviviendo al mismo tiempo. Hedy Lamarr pasó a la historia primero como una estrella de Hollywood. Belleza impecable, presencia elegante, parecía hecha para la pantalla. Pero como dicen en español, las apariencias engañan. Con el tiempo, su legado empezó a verse desde otro ángulo. No solo fue actriz. También fue inventora. Y esa segunda faceta tardó décadas en ser comprendida. Su trabajo junto a George Antheil en la tecnología de salto de frecuencia no tuvo impacto inmediato durante la Segunda Guerra Mundial. Quedó, en su momento, casi como una idea adelantada a su tiempo. Pero el tiempo, al final, siempre ordena las piezas. En los años 90, cuando las comunicaciones inalámbricas empezaron a explotar, Internet, redes móviles, conexiones sin cables, su nombre volvió a aparecer. Esta vez no en revistas de cine, sino en discusiones científicas. Investigadores empezaron a reconocer algo clave: aquella idea creada en los años 40 era un antepasado directo de tecnologías como Wi-Fi y Bluetooth. Y ahí ocurrió el giro más importante. La mujer belleza de Hollywood empezó a ser vista como algo más grande, una figura pionera en tecnología. Como dice el refrán, tarde o temprano, la verdad sale a la luz. En 1997 recibió reconocimiento oficial por su aporte a la ciencia y la tecnología. Para muchos, fue una especie de reparación histórica. No porque ella hubiera dejado de ser famosa, sino porque por fin se entendía por qué también era importante. Y quizá lo más curioso es esto: su impacto científico terminó siendo más duradero que su fama cinematográfica. Hedy Lamarr representa algo que hoy entendemos mejor que nunca: una persona no cabe en una sola etiqueta. Fue actriz, sí. Pero también fue inventora. Y más allá de eso, fue una mujer que no aceptó ser definida solo por su apariencia. En un mundo donde las mujeres en Hollywood eran muchas veces reducidas a imagen, ella rompió el guión. Sin grandes discursos, sin hacer ruido, pero con ideas. Como dicen, hechos son amores, y no buenas razones. Su historia también deja una lección clara: la creatividad no pertenece a un solo campo. Puede aparecer en un set de cine, o en un problema de ingeniería militar. Si ella pudiera ver cómo se recuerda hoy su trabajo, probablemente lo tomaría con ironía. Algo así como: ¿quién iba a pensar que saltar frecuencia sería más duradero que mis películas? Ese tipo de humor discreto era parte de ella. Pero detrás de la broma hay algo serio: una mente que no se conformó con un solo rol. Hedy Lamarr no fue solo una estrella. Fue una mezcla poco común de arte, curiosidad y valentía intelectual. Y su historia, al final, nos deja una idea simple pero poderosa: nadie debería ser definido por una sola versión de sí mismo. La vida de Hedy Lamarr es de esas que no caben en una sola etiqueta. Hollywood, la ciencia, la invención, y sobre todo, una búsqueda constante de identidad. Porque como dicen en español, nadie es de una sola pieza. Durante años, el mundo la vio solo como una imagen, la actriz perfecta, la belleza de la pantalla grande. Pero su historia fue mucho más amplia. Mucho más humana. Con el tiempo, pasó de ser un rostro famoso a convertirse en una figura que también dejó huella en la tecnología moderna. Y eso cambia completamente la forma de entenderla. Su recorrido deja una idea muy clara: el valor de una persona no se mide solo por su apariencia, ni por sus títulos, ni por su papel en la familia. Se mide por lo que es capaz de imaginar, de crear y de intentar. Como dice el refrán, cada uno vale por lo que aporta. Hedy rompió, sin grandes discursos, la idea de que una mujer debía encajar en un solo molde. Mostró que se puede ser muchas cosas a la vez: artista,
madre, inventora, curiosa, sin pedir permiso. Y ese mensaje sigue siendo muy actual. Hoy, muchas personas, especialmente mujeres, viven entre trabajo, familia, responsabilidades y sueños propios. Y su historia funciona casi como un espejo, no hay una única forma de hacerlo bien, ni una sola identidad correcta. La clave está en el equilibrio, aunque no siempre sea perfecto. Como se suele decir, quien mucho abarca, algo aprieta, pero también es cierto que la vida es prueba y error. Hedy Lamarr no tuvo una vida ordenada ni lineal. Pero sí tuvo algo más raro, la libertad de reinventarse. Y quizá por eso su legado sigue vivo hoy. No solo en la historia del cine o la tecnología, sino en una idea más simple, no tienes que ser una sola versión de ti mismo. Al final, ella misma lo resumiría con humor. Algo como, podía hacerlo todo, menos encontrar tiempo para hacerlo todo. Una frase ligera, pero con fondo. Porque al final, su historia no va solo de éxito. Va de intentar, equivocarse, reinventarse, y seguir adelante. Y eso, en cualquier época, sigue siendo lo más valioso de todo. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.